Muy buenas tardes, gente de Radio Puma. Estamos aquí reunidos de la Procuraduría de la carrera de Derecho para hablar con el licenciado graduado en Periodismo y ahorita graduado también en Derecho, Kevin Orlando de Pineda. Les voy a hablar un poco ahorita sobre la temática de la periodismo de la actualidad y el tema de derechos humanos. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer para mí estar ante ustedes, los oyentes de Radio Puma, y espero que esta conversación sea muy provechosa. Hoy en día, ¿qué es lo que tiene que afrontar la carrera de periodismo más que nada en cuanto al tema de globalización? Creo que un periodista no puede estar desconectado de la realidad mundial, entonces por eso es muy importante que los estudiantes de periodismo sean personas conscientes de que debemos estar interconectados con diferentes culturas, entonces por eso se debe apostar a la globalización, tanto cultural como tecnológica. También creo que, por ejemplo, una globalización tecnológica es donde nosotros debemos batallar muchas veces, porque como somos un país tercermundista, entonces muchas veces estamos rezagados en cuanto a tecnología, y creo que por ahí es donde nosotros debemos centrarnos, en la globalización tecnológica. En tema de derechos humanos, ¿se puede ejercer libremente periodismo aquí en Honduras? Hay organizaciones que luchan por los derechos humanos y esa lucha de libertad de expresión, pero no podemos obviar la realidad que se vive en los medios de comunicación, donde muchas veces los periodistas, por ejemplo, ven coartado su derecho a la libertad de expresión, que es una garantía constitucional y que está reconocida en varios países del mundo. A pesar de eso, lo que se vive en nuestro país es bien difícil. Y aunque las organizaciones de derechos humanos se enfocan en trabajar para preservar la libertad de expresión, muchas veces vemos que hay casos de periodistas que mueren de forma violenta porque su libertad de expresión es coartada. Entonces hay muchas deficiencias y carencias en este tema aún. En tema de censura y actos de violencia, ¿cuál fue el rol de los medios de comunicación durante el golpe de Estado del año 2009? Creo que la mayoría de medios de comunicación en ese momento tuvieron miedo de denunciar el golpe de Estado, aunque hubo algunos medios de comunicación que, a pesar de la lucha que había, se fueron en contra de lo que estaba sucediendo y defendieron y argumentaron que eso era un golpe de Estado, porque recordemos que en aquel entonces había una lucha donde algunos decían que era una asociación constitucional y otros que era un golpe de Estado. Pero el rol de los medios de comunicación era bien importante, porque muchas personas creyeron que aquello que estaba sucediendo era legal, cuando vemos que al final era un golpe de Estado que no debía dar. Y en cuanto a temas de derechos humanos difiere, ¿qué fue lo que sucedió en aquel entonces? En aquel momento se violaron derechos humanos, desde que vemos que muchas personas murieron por salir a protestar a las calles y manifestarse en contra de lo que estaba sucediendo. Desde ese punto podemos notar que hubo una clara violación de los derechos humanos, porque el derecho a la vida es uno de los más importantes que existe, y eso se violó. Y para concluir, ¿qué mensaje le puede dar a la gente adulta que está estudiando esta carrera, por ejemplo, para combatir con la censura y que no le tengan miedo a las represalias? Creo que un buen periodista en Honduras debe centrarse en la lucha, porque todas las personas que están trabajando en medios de comunicación se enfrentan con la censura. Recordemos que hay censura, autocensura, cuando nosotros como periodistas tenemos miedo de comunicar algo y decidimos reservarnos. También está la censura organizacional, cuando los medios de comunicación también censuran a los periodistas. Entonces creo que un buen comunicador debe dedicarse a eso, a una lucha constante, donde sus principios y sus valores morales estén de forma permanente, para que podamos hacer un buen trabajo de comunicar a los demás la verdad, o al menos acercarnos a ellos. Entonces por eso, como comunicadores, nunca debemos acostumbrarnos a la comodidad, porque eso suele suceder, que los periodistas se acostumbran y se acomodan a lo que ya está planteado en el sistema. Por eso es muy importante que desde que somos estudiantes de periodismo tengamos valores bien cimentados. Muchas gracias, licenciado, ha sido de muy provecho esta entrevista. Esta ha sido la entrevista con el licenciado de periodismo y ahorita graduado también en Derecho, Kevin Orlando Pineda, y volvemos a estudios.